uno de los 30 mejores pegadores de la historia, un boricua que llegó a alcanzar un récord de 21 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut, un hombre protagonista de dos grandes rivalidades de la inmensa lista entre México y Puerto Rico. Estamos hablando que él se enfrentó en dos legendarias peleas con José Luis el Zurdo Ramírez y una con Julio César Chávez. Hablando de Julio César Chávez, algo que caracterizó casi toda la carrera de él fue su cinta roja amarrada alrededor de la cabeza. Este símbolo que representó a Julio César Chávez en su carrera no hubiese sido posible si este boricua no se hubiese atravesado en su carrera. Lo voy a noquear y llega el día de la pelea y noqueo y así te va a pasar a ti. No, esa mañana tienen todos los puertorriqueños de decir que no van a noquear. El puertorriqueño que por calentar la pelea se metió con la esposa de Julio César Chávez fue uno de los 3 rivales que más desataron la furia del César del boxeo. Este boricua fue de los primeros en ganar 4 títulos mundiales, pero tristemente él mismo con sus actuaciones acortaría su vida. Hoy la historia de uno de los peleadores más importantes en medio de una gran época en donde brillaban nombres como José Luis Ramírez, Frankie Randall, Julio César Chávez, Héctor Macho Camacho, Juan Nazario, entre otros. Esta es la historia de Edwin El Chapo Rosario. Edwin El Chapo Rosario. Edwin Rosario Rivera nació el 15 de marzo de 1963. Edwin Rosario había nacido en Candelaria, Toa Baja, en un barrio demasiado pobre en la costa norte de Puerto Rico. Su hermano mayor se llamaba Papo Rosario. Se había convertido en boxeador profesional y había comenzado una prometedora carrera. El Papo inspiró a Edwin Rosario para que empezara desde los 8 años a practicar, coger los guantes y subirse a un cuadrilátero. Pero 2 años más tarde de haber debutado como profesional, Papo Rosario murió inesperadamente, supuestamente debido a drogas. En memoria de su hermano, Edwin Rosario empezaría a mostrar sus condiciones. Su objetivo era alcanzar lo que no había alcanzado su hermano. Edwin El Chapo Rosario, como ya era conocido, tuvo una carrera como amateur, muy brillante por supuesto, así que el siguiente paso sería ser un campeón, pero esta vez en el mundo del profesionalismo. Debutó en 1979 venciendo a Jorge Ortega. Sus primeras 15 peleas las ganó todas por nocaut. El primer hombre que vino a soportar toda la pelea fue James Martínez en 1981. De todas maneras, el Chapo Rosario ganó la pelea por decisión unánime. 6 peleas más, completaba 21 peleas y había noqueado a 20 de sus rivales, uno de los mejores pegadores de la historia del boxeo latinoamericano. Llegaría la primera oportunidad. Esto llevó a conversaciones para hacer una pelea por el título mundial ligero, pero al frente tenía un gran rival, un mexicano llamado el Zurdo Ramírez, o mejor José Luis Ramírez, un campeón con una cantidad de knockouts asombrosa, un gran peleador, discreto en su comportamiento, pero una leyenda del pugilismo mexicano. Si quieres conocer la historia, te la dejo en las tarjetas y en la descripción. El mexicano y el boricua se enfrentarían el 1 de mayo de 1983 por el título ligero de la CMB. Rosario dominó las primeras 7 rondas, pero el mexicano, que tenía más resistencia, pudo adelantarse en las últimas rondas. De todas maneras, estaba peleando en Puerto Rico y la decisión era difícil para los árbitros. Al fin y al cabo, el Chapo Rosario fue dado como ganador y se coronó como campeón. Ese fue el primer título mundial. Aunque Rosario se lesionó la mano después de la pelea y necesitó una cirugía, se había convertido en campeón del Consejo Mundial. 2 peleas más que ganaría el Chapo Rosario, pero vendría la revancha. Nuevamente México versus Puerto Rico. La revancha era de José Luis Ramírez, quien había quedado con un sinsabor de la derrota pasada. El Zurdo Ramírez y el Chapo Rosario listos para una nueva batalla. En el primer round, José Luis Ramírez cae al suelo. Todos pensarían que iba a pasar lo mismo que la pelea pasada. La pelea, que era en Puerto Rico, hacía eufórico a todo el público que estaba presente, pero el hombre que había caído al suelo se había levantado para ganar. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que las cosas se iban a cambiar. José Luis Ramírez, unos rounds más, empezaría una lluvia de puños sobre Rosario, y algo que poco se ve en el pugilismo, el boricua siguió de pie, aunque evidentemente estaba noqueado, porque resultó de frente a la esquina del ring y ni siquiera se había dado cuenta. El árbitro tuvo que parar la pelea, la golpiza, la masacre que se estaba viendo. José Luis Ramírez se levantó para ganar la pelea y ganó el título mundial esa noche, dándole una derrota al puertorriqueño y en su propia casa.
casa, el Chapo Rosario recibía su primera derrota. Después de 24 peleas ganadas, un mexicano le quitaría dicho récord. Ramirez needs to get inside, outside. Rosario, Rosario's in trouble. 30 seconds left of the round, and Rosario in big trouble. Rosario trying to hold on, and he doesn't know how. He's holding the ropes, and it's all over. Pero el Chapo Rosario había demostrado que tenía talante y fuerza en sus manos para seguir peleando. Así que después de esta triste derrota para él y emocionante para los mexicanos, vendrían 3 títulos más. Pero para llegar a ello, tenía que brindar varias batallas. Aunque hay que decirlo, para muchos, el Chapo Rosario, después de perder esa primera pelea, no volvió a ser el mismo. Edwin ganaría la pelea de regreso contra Frankie Randall, quien más tarde le ganaría a Julio César Chávez. La pelea contra Randall le entregó otro título a Rosario, pero en 1986 perdería el título mundial con otro hombre de la isla, Héctor Macho Camacho. Rosario tendría la oportunidad de desafiar a Livingston Bramley. Rosario fue a Miami y derrotó a Bramley por nocaut en el segundo asalto para convertirse campeón mundial de peso ligero nuevamente, lo que se convertiría en la pelea del año por la revista The Ring. Hay que decir también que la pelea contra el zurdo Ramírez también fue la pelea del año de 1984. Chapo Rosario era un hombre que brindaba espectáculo, tenía una pegada durísima, lo que lo convertía en un excelente boxeador. El Chapo Rosario ganaría 2 peleas más, la más destacada ante Juan Nazario, pero vendría la pelea más importante hasta el momento. El Chapo Rosario tenía su título mundial, pero había alguien que lo quería, nada más y nada menos que Julio César Chávez. Antes de la pelea las cosas se calentaron. El Chapo Rosario dijo que noquearía a Julio César Chávez y de algún modo se metió con la esposa del mexicano, cosa que despertaría la furia de Julio César Chávez. Lo voy a noquear y llega el día de la pelea y noqueo y así te va a pasar a ti. Pero antes de la pelea había algo que despertó más el enojo en Chávez, ya que le dijeron que en Puerto Rico tenían una foto de él a la cual le estaban haciendo rezos para que Julio César Chávez se enfriara en la pelea y no le pudiese ganar al puertorriqueño. Alguien cercano a Julio César le dijo que debía de ponerse un cinto rojo en su frente para bloquear las malas energías. Aunque Julio César se negó en un principio, resultó saliendo a la pelea con el cinto rojo alrededor de su frente. La cosa fue que la banda roja nunca se la quitaría por el resto de su carrera, tanto que se convirtió en una insignia del peleador mexicano. A la hora de la pelea, el Chapo Rosario no fue capaz con Julio César Chávez. Después de varios rounds, Julio César le dio una golpiza al boricua. Al final el Chapo Rosario recibió tanto castigo que solamente podía ver por un solo ojo. La pelea terminó con nocaut técnico y Julio César Chávez le tapó la boca a el hombre que lo había insultado gravemente antes de la pelea. Well, if Hart wins fights, then Rosario might get a draw. That's it. They threw the towel in. It's over. Ese día Julio César ganó el título de la AMB de peso ligero y el Chapo Rosario aguantó 11 rounds frente al mexicano, llevándose una triste derrota. Nuevamente una gran batalla entre los mexicanos y los puertorriqueños. Esta derrota tuvo inactivo a Rosario durante 7 meses. De todas maneras ganó una de las siguientes peleas, hasta que Chávez dejó el título vacante en 1989. Rosario regresó nuevamente por un título, venciendo a Anthony Jones, y así se unió al pequeño grupo de hombres proclamados 3 veces campeones mundiales. Rosario ascendería a la categoría peso welter junior, derrotando al campeón Loreto Garza, para convertirse por 4ª vez campeón mundial. Sin embargo, los problemas personales empezaron a pasar factura. En su primera defensa contra el japonés Akinobu Hiranaka en la Ciudad de México en 1992, perdió por nocaut, y más tarde perdió la revancha frente a Frankie Randall por nocaut técnico en la 7ª ronda. Rosario empezó a desaparecer del pugilismo. Después apareció porque se había robado una cerveza. Hasta ahí había caído el Chapo Rosario. Los desmanes, el trago, el alcohol, las drogas empezaron a arrastrar la vida del Chapo Rosario, de modo que su salud tendría que pagarlo tiempo más tarde. El Chapo Rosario peleó por última vez en 1997 en el mes de septiembre, día 25, en Bayamón, Puerto Rico, frente a Harold Bennett. Ese día ganó por nocaut, pero la salud del Chapo Rosario iba en descenso. El 1 de diciembre de 1997, Rosario visitó la casa de sus 4 hijas, pero interrumpió la visita horas después, diciendo que se sentía muy mal. Después de regresar a casa donde vivía con sus padres, Rosario fue
fue encontrado muerto en su cama. Se descubrió que murió por un aneurisma el 1 de septiembre del 97, con líquido acumulado en sus pulmones. Los médicos dijeron que su historial de abusos y drogas y también de alcohol fue un factor importante que cobró la vida de uno de los pegadores más importantes de la historia de Puerto Rico, y eso es mucho decir porque Puerto Rico se ha caracterizado por brindar grandes pegadores en el mundo del boxeo. Esta fue la historia del hombre 4 veces campeón mundial, pero que fue llevado por los desmanes que traen la fama y el dinero, algo de lo que se tiene que cuidar cualquier deportista, cualquier persona que está emprendiendo un camino. Cuídate de las malas compañías, de las drogas y de los desmanes, porque tarde que temprano, por dinero que tengas, no te servirá para nada. Si te gustó esta historia, suscríbete, sígueme en mi página de Facebook, Culturízate. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Bye.